que todo viene de Él. No tenemos nada absolutamente que no hayamos recibido de Él. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido o qué sabes que no hayas aprendido? ¿Sí? Y a eso venimos, a aprender de la palabra de Dios. Abra por favor su Biblia en Génesis 22. Y vamos a considerar en esta tarde ya el contenido de la verdadera adoración. El contenido de la verdadera adoración. Mire usted, los seres humanos somos seres maravillosos y complejos a la vez. Somos capaces de ejecutar proezas físicas complejas, realizar cálculos intelectuales abstractos y la producción de sonidos en la música extraordinarios, pero también objetos de arte hermosos, bellos. Pero más allá de todo esto, el hombre, y me refiero a la humanidad en su conjunto, somos incurablemente religiosos. Por donde quiera que encontremos humanidad, en muy diferentes culturas geográficamente dispersas y en todos los puntos de los momentos más débiles o más fuertes de la historia, ahí está presente la religión, la creencia de que hay algo superior a nosotros mismos. Es uno de esos términos, religión, que todos asumimos que entendemos, pero no es fácil de definir. Los desacuerdos en cuanto a la variedad de las definiciones a menudo significan o bien que no ha habido suficiente reflexión o estudios o discusión sobre el tema, o también que el tema sea demasiado amplio y complejo para ser reunido, aglutinado en una sola palabra. Ciertas características comunes aparecen en muchas de las descripciones de la religión. Existe la universal creencia de algo mayor que nosotros mismos, ya sea un Dios personal o seres sobrenaturales, una fuerza dentro de la naturaleza, un conjunto de valores o la raza humana como un todo. Nuestros ancestros, incurablemente religiosos, ofrecían adoración, ofrecían sacrificios para apaciguar, para tener contentos a los dioses que ellos habían confeccionado en su mente o con sus manos, taladrando las piedras o la madera, para luego inclinarse delante de ellos y adorarlos y ofrecer incluso sacrificios humanos para ellos. Llámese la religión como se llame, en todas hay una distinción entre lo sagrado y lo secular, o las cosas profanas, ya sean objetos, ya sean lugares, ya sean prácticas. El grado de la fuerza con la que se celebra la religión varía de religión a religión y entre los partidarios de las mismas. La religión implica normalmente una cosmovisión, una manera de ver el mundo y la vida, es decir, una perspectiva de la vida en su conjunto y una concepción de cómo los individuos han de relacionarse con el mundo a la luz de esta perspectiva de lo que entienden, de lo que piensan en su concepto de la religión. Y es de ahí donde se desprende un conjunto de prácticas como las que hablábamos de los
aztecas y de otros ancestros nuestros, comportamientos éticos o rituales, o ambos que forman parte de una religión, actitudes o sentimientos como el temor, como la culpa. Un sentido de misterio envuelve a cada una de las religiones. También tenemos la cuestión del compromiso, de la oración o la adoración. Pero la verdad sea dicha, el hombre siempre, siempre buscará adorar algo o a alguien. Pero tal vez usted se pregunte, ¿qué significa la palabra adoración? La palabra traducida como adoración significa literalmente atribuir valor a algo o a alguien. Significa también inclinarse, postrarse ante un superior, humillarse ante alguien que uno considera superior o mayor que uno mismo. En el pasaje de Génesis 22 nos enseña cómo Abraham usa esta palabra de adoración en medio de la prueba más difícil que nadie hasta entonces ha enfrentado. Él estaba en el valle más profundo de su vida y sin embargo vio la experiencia como un tiempo de adoración. Estoy seguro, creo que Abraham o que su experiencia tiene algo que decirnos a nosotros sobre nuestra propia adoración. De hecho, aquí se revelan verdades que nos enseñan sobre el carácter, las condiciones, los desafíos, los retos y el escenario mismo de la adoración evangélica, la adoración bíblica, quiero decir. Síganme con atención mientras le leo los versos del 1 al 14. Los consideraremos cuidadosamente. Aconteció después de estas cosas, dice el verso 1, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria o Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo Isaac. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero, se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto
en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Qué interesante. Allá a finales de 1961 se dice que mientras hablaba a muchos pastores de las iglesias evangélicas de Canadá, el pastor y teólogo A.W. Tozer dijo algo sorprendente para su tiempo. Él dijo: la adoración es la joya que falta en el cristianismo moderno. La adoración es la joya que falta en el cristianismo moderno. Creo que el pastor Tozer fue un profeta audaz, valiente y muy adelantado a su tiempo. Le digo esto porque en nuestra cultura usamos la palabra demasiado livianamente. Cuando decimos: él adora su coche, o ella, refiriéndose a una madre, adora a sus hijos. Al menos que el coche posea o se le haya atribuido el valor supremo de la vida, o bien que sus hijos sean o tengan o se les pueda atribuir el valor más alto para una madre. Entonces queda claro cómo es que no utilizamos el término adoración con precisión. De hecho, hemos abaratado la palabra de significado profundo que tiene y la hemos asignado a cosas, objetos, refiriéndola a objetos hechos por la mano del hombre, las manos humanas. Porque un coche no es impresionante, ninguna película es impresionante, ningún libro es impresionante, solo Dios es impresionante. Solo Él es quien causa, quien mueve el asombro y tal impresión en mí, de tal manera que me lleva a buscar la manera de expresar lo que Él significa para mí. Atribuirle toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Esa es la joya que falta en el cristianismo moderno. La adoración a Dios, el atribuirle solo a Él el valor supremo, el más grande, porque solo Él es digno y merecedor. Nosotros en este lugar atribuimos a Dios la gloria que merece, no solamente en nuestra enseñanza, en nuestro canto, en nuestras vidas, en nuestra adoración, en nuestras oraciones, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, porque solo Él es impresionante y asombroso. Solo Él debería ser el objeto supremo de nuestra alabanza y el objeto de nuestra adoración. Pero en la actualidad tal parece que poco a poco se ha perdido esto entre las congregaciones. Erramos cuando nuestro enfoque horizontal se centra en personas o en cosas, en lugar de tener un enfoque vertical hacia Dios, primeramente y por sobre todas las cosas. Toda la Biblia, de principio a fin, nos deja algo claro, sorprendentemente claro. Nos enseña que Dios no necesita nada. Sin embargo, desea la oración y la contemplación de sus hijos creados. Esta conclusión es verdadera y queda demostrada cuando Jesús precisamente lo dijo cuando caminó aquí en la tierra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si usted está familiarizado con el catecismo breve, entonces sabrá que hace una pregunta antiquísima y escrutadora a la vez. ¿Cuál es, dice la pregunta,
el principal fin del hombre. ¿Cuál es el principal fin del hombre? Y la sencilla pero profunda respuesta dada por el catecismo está basada en la sabiduría y en la revelación de la palabra de Dios. Dice: el principal fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Luego entonces no son las posesiones, no es la autoridad, no es el tener y poseer, no es el tener don de manto, no es el tener todo lo que quiero o todo lo que puedo y acomodé lugar. El fin principal del hombre es glorificar a Dios, en otras palabras, adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto no necesita ninguna traducción para cualquier persona que piense y sea reflexiva. Adorar y glorificar a Dios, este es el principal motivo de la existencia del hombre y de la mujer en este mundo. En los versos que acabamos de leer, existe lo que teológicamente se le llama un principio hermenéutico para los que están en el instituto, y para los que no, suscríbase para que aprenda. Mire, es importante que lo que tiene sentido aquí también tenga sentido acá. El Señor nos ordena que aprendamos en su palabra. El apóstol Pablo nos dice que debemos de aprender cada vez y de tener conocimiento. ¿De qué? De su palabra. Este principio hermenéutico, conocido como el principio de la primera mención, enseña que la primera mención de una palabra o de una doctrina en la Biblia determina el significado de esta palabra a lo largo o el resto de las escrituras. Repito, el principio de la primera mención enseña que la primera mención de una palabra o de una doctrina en la Biblia determina su significado a lo largo y el resto de las escrituras o de la Biblia. Por ejemplo, Egipto es mencionado por primera vez en Génesis 12:10. En este verso, Abraham deja Canaán durante una época de hambre, cuando hay una hambruna, y se marcha, se va a Egipto, y mientras está ahí sufre una seria baja y daña su testimonio, lo cual siempre trae consigo una pérdida espiritual para el hombre. Por lo tanto, Egipto se presenta bajo una luz negativa, simbolizando al mundo, y como regla general, Egipto es visto negativamente a través de toda la Biblia, hasta el final de la Biblia. El pasaje que hoy nos ocupa nos da la primera mención de la palabra adoración en la Biblia. La gente, mire usted, había adorado antes de los acontecimientos de este pasaje invariablemente. Génesis 4 nos muestra que Caín y Abel participaban en el sacrificio y la adoración. Sin embargo, hay muchas clases de adoración que Dios no acepta. No acepta. La adoración de Caín en el Antiguo Testamento no fue aceptada por cuanto él no reconoció la necesidad de la expiación por el pecado. En cuanto a la relación entre Dios y el hombre que había caído, Caín esperaba complacer a Dios con su adoración, pero no trajo un sacrificio cruento. Él se presentó al lugar de adoración, al sitio, se presentó con una ofrenda
del fruto de la tierra, dice la palabra de Dios. Probablemente hermosas flores de diferentes colores. Una ofrenda del fruto de la tierra. Tal vez un gran cesto de frutas hermosas y aparentemente deliciosas. Y cuando Dios miró con desagrado su ofrenda, la actitud y respuesta de Caín parece que hubiera sido: no sé nada acerca de la idea del pecado y de la expiación. Pero mentía, por cuanto sus padres habían ofrecido ofrendas de adoración anteriormente. Y el rechazo de su ofrenda por parte de Dios y la aceptación de la ofrenda de Abel, de los primogénitos de las ovejas, encolerizaron de tal forma a Caín que fue y mató a su hermano. Pero continuemos. La Biblia en Génesis 4:26 dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 5:22 nos dice: Enoc caminó con Dios. Génesis 6:9 también nos dice que Noé caminó con Dios. La gente había estado adorando al Señor desde el principio, pero esta es la primera vez que la palabra adoración se utiliza en la Biblia. Este pasaje nos describe, aquí es donde se nos describe la fe de Abraham, donde nos enseña algunas verdades poderosas acerca de la adoración. Y como dije antes, creo que la experiencia de Abraham tiene mucho que decirnos en cuanto a nuestra manera de adorar a Dios. Para empezar, ¿de dónde viene la fuente de nuestra adoración? Los versículos 1 y 2 claramente nos lo dicen. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. La adoración de Abraham en estos versículos se basó en una palabra, en una clara dirección de Dios. Dios le dijo, note usted, Abraham entonces responde: heme aquí. Es decir, conoce su voz. Esto es el resultado de una estrecha relación con el Señor. No duda, no trata de adivinar quién es quien le habla, quién es quien se dirige a él, porque lo conoce. ¿Conoce usted a Dios? La Biblia establece que si somos hijos de Dios podemos escuchar su voz. Sabemos y le reconocemos. Me sorprende increíblemente que hay jóvenes, adultos que de repente vienen y me dicen: pastor, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Eres hijo de Dios? Porque si no eres hijo de Dios, obviamente no conoces la voz de Dios. El versículo 2 dice: y él, es decir, Dios, le dijo a Abraham. Una vez que Dios tiene su completa atención, entonces le ordena, le dice lo que quería. Dios le dijo qué hacer, le dijo a dónde ir. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La adoración de Abraham está basada en una clara palabra, en una dirección de Dios. De la misma manera, la adoración del cristiano debe ser guiada por la palabra de Dios. La verdadera adoración siempre es guiada por la palabra de Dios. Porque la adoración a Dios es una respuesta a la revelación de Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque la adoración siempre es cuestión de fe. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios se ha revelado a nosotros en su palabra. Nosotros, en respuesta a esta revelación, nos humillamos ante Él, nos postramos ante Él con reverencia y en adoración. Mire usted, mucha gente a través de este mundo, hoy el día domingo,
irán a sus iglesias y participarán en lecturas de la Biblia que tal vez nunca lleguen a entender. Liturgias muertos, formalismo vacío, pero le llaman adoración. En otros lugares brincan, en otros lugares bailan, levantan los brazos, dan gritos de júbilo. Algunos hablan en lenguas, otros más fingen caer como muertos y le llaman esto adoración. Otros más van a la iglesia, se sientan tranquilamente en una silla, en una banca, cantan canciones, inclinan sus rostros ante la oración, escuchan al predicador y le llaman adoración. En verdad, cualquiera de estas cosas que ilustramos en nuestras asambleas y en nuestro culto realmente podría llamarse adoración. Mire usted, si hemos de adorar a Dios, tenemos que hacerlo a la manera como Él lo prescribe en su palabra. Siguiendo las tradiciones y las costumbres de los hombres, eso no es adoración. La adoración bíblica genuina es la que se realiza, la que se efectúa en respuesta a todo lo que Dios es, tal cual está revelado en la Biblia. En otras palabras, Dios se ha revelado a mí diciéndome que me ama. Dios se revela a mí en su palabra diciendo que envió a su Hijo a morir por mí. Que si yo hubiera sido el único ser humano sobre este mundo, Él igualmente hubiera venido para salvarme y morir en cruenta cruz por mi maldad. Además me garantiza que nunca me dejará. Me envió a su Hijo. Dice que Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Mis necesidades, no lo que yo quiera. Es mi guía. Me dice que es mi Padre. Me brinda su poderosa protección. Me promete que pronto volverá por mí. Y la lista podría continuar infinitamente. Y es entonces cuando razono esto, cuando razono quién es Dios y lo que Él ha hecho y continúa haciendo por mí, que respondo ante esta revelación con humildad, con gratitud, y no puedo menos que adorarle con amor, con reverencia. Y eso nada tiene absolutamente que ver con cuál iglesia es la que va usted, si es carismática o no es carismática. No importa si es denominacional o no tiene denominación. No importa si es urbana, si es rural, si es chica, si es grande. Usted puede tener música contemporánea, cantar los himnos más antiguos y tradicionales y aún así perderse de la maravilla de la adoración. Porque la verdadera adoración no está vinculada con una denominación o depende de algún estilo musical, de su predilección o de la mía. Es mucho más que eso. Por eso es que en una iglesia emocional se puede adorar. En una iglesia formal la persona también puede adorar. Chapada a la antigüita puede adorar. Cuando es una adoración genuina, que parte de la revelación de quién es Dios en su palabra y me dice quién soy yo delante de Él. La clave es la actitud del corazón. La actitud del corazón. La adoración genuina tiene lugar cuando mi espíritu responde a esa revelación de sí mismo en su palabra y me inclino ante Él con reverencia, con adoración, con amor. Así como Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice Juan 4:24. Pero la verdadera adoración es también sumisión. Es obediencia.
Tan pronto como Abraham escucha el mandato de Dios, no hay duda, él responde con fe y obedientemente se somete a la voluntad del Señor. Observe cómo la humildad sumisa o la fe sumisa de Abraham se manifiesta. En primer lugar, Abraham se levantó muy temprano en la mañana, no esperó a las 12 del día. Decía mi abuela que a las 12 ya hay caldo en las fondas. Temprano en la mañana se levanta, ensilla su burro. Él llevó a sus 2 criados con él, tomó a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y siguió en su camino de 3 días para llegar al lugar donde Dios le había ordenado, le había dicho. La adoración de Abraham se manifiesta en humilde sumisión y obediencia a la voluntad, al mandato de Dios, no de nadie más. Estoy seguro que Abraham no podía entender en su mente claramente el mandato del Señor. Seguramente su corazón estaba cargado y sangrante mientras que él realizaba las tareas y los preparativos en obediencia. Seguramente estaba turbado y confuso. Sin embargo, con todo este cúmulo de emociones y de sentimientos encontrados, hizo exactamente como el Señor le pidió que hiciera. Note usted cómo Abraham oyó la palabra del Señor y se sometió en obediencia a su palabra. Obedeció humildemente a Dios. Y esa es la esencia de la adoración. La verdadera adoración no solo encuentra su raíz en lo que Dios dice en su palabra, pero tiene también sus raíces en la obediencia a lo que Él dice en su palabra. De ahí se sigue lógicamente que cualquier persona que no obedece a la palabra de Dios nunca podrá ser un verdadero adorador. No se puede. Una cosa es saber lo que Dios dice, y otra cosa muy distinta es obedecer lo que Él dice. Incluso cuando sus mandamientos, sus demandas no tienen sentido. Lo que el Señor le ordenó a Abraham no tenía precedentes hasta entonces. Una orden. Las órdenes, no sé si usted se ha fijado, pero las órdenes apelan a nuestra voluntad, no apelan a nuestra razón. Las órdenes de Dios, las leyes de Dios, que son órdenes, se obedecen, no se razonan. Cuando usted esté en el ejército mexicano o en cualquier ejército de cualquier país y a usted le dan una orden, usted no razona las órdenes, sencillamente las obedece. Abraham había entendido este principio. Por eso es que no razonó la orden, el mandamiento de Dios. Porque nada sucede en el entorno de nuestra vida hasta que nosotros decidimos, ya sea obedecer los mandatos de Dios o desobedecer. Y si usted decide obedecer, y mi oración es que así lo sea, siempre tendrá bendición. ¿Sabe por qué? Obedezca a Dios y déjele a Él las consecuencias. A nadie jamás se le había pedido algo semejante. Sin embargo, Abraham obedeció a Dios porque confiaba en Él. Sabía, aunque no entendía cómo, que el Señor sabía perfectamente lo que le pidieran lo mejor para él. Por eso mismo decidió, en un acto libre de su voluntad, en el ejercicio mismo de su voluntad, obedeció por la fe y dejó todas las consecuencias a Dios. Esa clase de fe es un componente esencial de la verdadera adoración.
Por lo tanto, incluso el acto más pequeño de obediencia a la palabra de Dios es una forma de adoración. Es el reconocer la grandeza de Él. Orar, leer la Biblia, dar mi diezmo, dar testimonio, la fidelidad en mi servicio a la casa de Dios. Todas las cosas que debería estar haciendo de todos modos, porque no estoy haciendo nada de más. Son actos sencillos de adoración cuando salen de un corazón agradecido, lleno de amor y de humilde sumisión a Dios. El versículo del 2 al 5 nos muestra que la verdadera adoración implica siempre implica sacrificio. La adoración de Abraham no fue barata, no fue sin costo. La adoración de Abraham le costaría su hijo amado, su precioso hijo. Note cómo Dios se acerca a Abraham en el verso 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama. Isaac era la luz de la vida de Abraham. Era la persona más preciosa para Abraham. Era su posesión más preciada, más querida. Representaba todas las esperanzas, a las promesas que Dios mismo le había hecho para el futuro. Para Abraham, Isaac era su vida misma, humanamente hablando. Pero Dios ordena a Abraham que tome lo que más quiere y lo sacrifique ante él. Esto, mi hermano, esto fue para Abraham una adoración costosa, de gran precio. En el verso 5 le dijo a sus siervos, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando Abraham habló de adoración, él sabía que la verdadera adoración implica sacrificio. El corazón de Abraham estaba envuelto en su hijo. Sin embargo, tuvo la disposición obedientemente de entregarle a Dios el tesoro de su corazón a causa de su amor más grande para Dios. ¿Qué es lo que más usted ama? ¿Es su casa? ¿Es su trabajo? ¿Es su auto? ¿Es su hijo, su hija, su esposa? ¿Sus posesiones, su cuenta de banco, su cuenta de inversiones? ¿Qué es lo que más ama? Si no es a Dios, usted no es adorador. La verdadera adoración siempre es costosa. David lo sabía. Segunda de Samuel 24:24, David hablando dice: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No. Y le pagó el precio justo por aquella tierra. María de Betania también lo sabía. Allí en Juan 12, del 1 al 8, ella sacrificó su orgullo, su gloria, su tesoro por la oportunidad de adorar al Señor Jesús. Los sabios magos, llamados magos, sabían esto ahí en Mateo 2, 1 al 12. Estos hombres ricos, sabios, poderosos, se humillaron ante un niño y lo adoraron, sacrificando su orgullo, su gloria, su tesoro para honrar y adorar al Señor. Y a través de los siglos, muchos millones han dado todo, incluso sus vidas, como sacrificio de adoración para la gloria de Dios. Siempre considere que la adoración es un sacrificio. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Siempre cuesta adorar a Dios. Cuesta tiempo en la preparación espiritual. Nadie puede entrar directamente y estar delante de la presencia. Se toma tiempo. El teólogo inglés Chesterton decía: el hombre que quiere conocer a Dios debe de darle tiempo.
Cuesta tiempo en el estudio de la palabra de Dios, porque la verdad debe ser revelada, debe ser encontrada, para que Dios pueda ser adorado como Él requiere, como Él demanda. Puede incluso costar la pérdida de prestigio, la aceptación de los amigos, de la familia, el rechazo de la sociedad y en algunos casos hasta de unas iglesias. Pero la adoración a Dios vale más que cualquier aprobación, honra o elogio que se puedan decir de mí o de usted. También puede costar de su tesoro, porque muchas veces Dios nos pedirá que le adoremos a través de dar a los demás. En sí, la verdadera adoración implica sacrificio, es un sacrificio. Y esto es así porque a través de la verdadera adoración Dios es honrado. Y el hombre, la mujer, el niño, el anciano que adora siempre será ricamente bendecido. El verso 5 nos habla cómo la verdadera adoración requiere separación. Separación. Note usted, cuando este pequeño grupo de peregrinos llegaron al lugar que Dios le reveló a Abraham, note usted que hubo una separación que se llevó a cabo. Él le dijo a sus siervos: espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Estos jóvenes que iban con ellos no eran parte de la experiencia de la adoración. Incluso ellos podían haber impedido que Abraham hiciera lo que el Señor le había pedido que hiciera. Por lo tanto, debieron y tuvieron que quedarse atrás. Los únicos dos elementos permitidos en el lugar de culto fueron Abraham y su hijo Isaac, el tesoro de su corazón. Hay una lección aquí para toda persona que adora a Dios hoy en día. Hay muchas cosas en la vida que pueden obstaculizar nuestra adoración. Al igual que estos dos jóvenes, existen cosas que podrían interponerse, entrometerse en nuestra adoración, que no tienen nada que hacer allí. Y hay que decir estas cosas: esperad aquí mientras yo voy allí y adoro. Todos somos conscientes de que hay cosas que compiten por nuestra atención cuando decidimos adorar al Señor. Mire usted, los domingos hemos aprendido a vestirnos adecuadamente. Aprendemos a sentarnos correctamente. Aprendemos a cerrar nuestros ojos mientras oramos o cantamos. Y hasta cómo miramos, incluso mientras cantamos. Podemos hacer esto sin siquiera cambiar de manera en nuestro rostro. Y muchas veces, mientras cantamos, hay una fuente en mí. Estamos viendo a nuestro derredor y estamos pensando: ¿por qué se atreve a ponerse semejante combinación de pantalón? Está horrible eso. Mira nomás qué vestido tan feo. Mira nomás el color, de dónde viene, qué estaba pensando. ¿Cómo Judas se puso ese pantalón? ¿Cómo se metió en él? A lo mejor con calzador. Apagué las luces de la casa. ¿Qué vamos a comer? Podemos hacer esto y ni siquiera cambiar nuestra expresión facial en servicios que son destinados a la adoración. Hay quienes, pensando en vez de adorar, encontraron solución a problemas. Han cerrado negocios, han efectuado negocios. Todas las cosas que perturban, que distraen, que impiden rendirle genuina adoración bíblica, tales como las cosas de la carne, la mente, el mundo, deben desvanecerse, deben ser desterradas completamente de nuestra mente cuando venimos ante el Señor en adoración. Hebreos 10, 21 y 22 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero.
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos un sumo sacerdote. Este es el privilegio de la gracia de Dios. Y sin embargo, debido a este privilegio, tenemos a la vez una gran responsabilidad. Tenemos que acercarnos, debemos de acercarnos con corazón sincero. Esto quiere decir con un corazón que se centra solamente en Dios, en Él. Cualquier otra cosa que distraiga la mente debe ser echada fuera, desarraigada, dejada atrás, para que nosotros, como Abraham, podamos decir: vamos a ir de aquí allí, al trono de su gracia, y vamos a adorarle con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Note usted que para Abraham el lugar de culto, el lugar de adoración, no era aquí, era allí, arriba, en la montaña con el Señor. Entonces, si voy a adorar, debo de pasar de aquí allí, a su presencia. Y la única manera que puedo hacerlo es separar mi mente de cualquier cosa que impida que sea totalmente entregada a Él en adoración. Fíjese cómo dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 10:5 nos dice cómo podemos hacer esto: derribando argumentos. El pastor Chuy hablaba acerca de la guerra que se libra en la mente del hombre. Es una guerra de ideas, no es una guerra carnal, no es una guerra cruenta, aunque las consecuencias de esta guerra sí lo son. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que la pregunta es esta: dígame usted, ¿qué es lo que ocupa su mente cuando usted viene a adorar a Dios? Contéstese usted mismo, contéstele a Dios. ¿Qué es lo que ha tenido su atención durante el tiempo que hemos estado aquí adorando a Dios y escuchando su palabra? La adoración también es abnegación. En el verso 5 claramente nos ilustra que algunas cosas no se mezclan. El aceite con el agua siempre se separan. No importa lo mucho que usted intente mezclarlos. Una chimenea y un bidón o un bote de gasolina no van juntos. Y el conducir un auto y el alcohol no debieran coexistir. Pero hay algo más que no se mezcla. Y esta es la alabanza, la adoración al Dios Todopoderoso y la promoción de uno mismo. No se mezclan, ni se deben intentar. Si nos dedicamos a la adoración, debemos apartarnos nosotros mismos de la escena. Note usted que cuando Abraham dijo a los jóvenes que iba de aquí allá arriba a ofrecer su holocausto, su adoración, sabía que significaba el sacrificio de su único hijo. Esto es nada más que una negación absoluta de parte de Abraham. Él entregó su voluntad a Dios sin tener en cuenta su propia voluntad, sus sentimientos. Sacrificó sus opiniones, sus deseos, su voluntad, su preferencia, su futuro para la gloria de Dios. La adoración que Abraham ofreció no se trataba de él mismo, se trataba del Señor. Abraham no trató de adorar de una manera que le permitiera ser exaltado él mismo. Adoró de manera que llevó toda la gloria a Dios. En otras palabras, Abraham se perdió totalmente
en la persona de Dios. Se olvidó de sí mismo e hizo solamente todo aquello que exaltara el nombre, que trajera honra y gloria al Señor. El creyente que adora debe aprender la verdad de Filipenses 3:3, que dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No. Si usted canta en este lugar, piérdase en la adoración y dele la honra al que lo merece, al que lo salvó, al que le dio la voz, al que le dio el arrepentimiento, el que le dio la salvación, el que le da el gozo y el entusiasmo por adorarlo. Piérdase en él. Por lo que si queremos adorar al Señor, no debemos de venir llenos de nosotros mismos. Si usted quiere ser famoso, usted no debe estar aquí. Si usted quiere sobresalir, tampoco debe estar aquí. En una ocasión alguien me dijo: pastor, yo quiero predicar en casa de oración. ¿Predicas en tu casa? ¿Predicas en tu trabajo? ¿Le predicas a tus hijos con tu ejemplo? ¿Eres el sacerdote de tu hogar? ¿Eres el que marca el rumbo, el derrotero, el camino? Y agachó la cabeza. Ya no quiso más. Debemos venir a Dios llenos de cosas que deleitan su corazón. Y nada deleita el corazón de Dios más que su Hijo Jesucristo. En más de una ocasión Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Dios es infinitamente complacido y encantado de escuchar las cosas acerca de su Hijo. ¿A poco usted no? Por lo que si voy a entrar a su presencia con una mente y un corazón llenos de Cristo, si voy a hablar de las glorias de su amado, de su querido Hijo, si voy a hacer del nombre de Jesús mi adoración, entonces esta se elevará a Dios como incienso aromático, dulce fragancia. Simplemente usted debe recordar que la adoración nunca se trata de nosotros mismos, se trata de Él, solo de Él. No podemos adorar cuando nos centramos en nosotros mismos. Por lo que si hemos de adorar a Dios, tenemos que dejar de exaltar a el yo, y concentrarnos en Él y a Él solo exaltar. La verdadera adoración, ¿sabe usted?, ocurre cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos perdemos en su gloria para darle la gloria solo a Él. Finalmente, la adoración significa servicio a Dios. Abraham subió a la montaña con Isaac. Abraham respondió a los temores de su hijo. Tomó a su hijo, lo amarró, lo ató y lo colocó en el altar. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, tenía absolutamente toda la intención de degollar, de sacrificar a su hijo. Él no guardó nada. Se dio obedientemente cada gramo, cada onza de sí mismo a la voluntad perfecta de Dios. Y Dios intervino y proveyó un carnero para Abraham, para que él lo pudiera sacrificar en lugar de Isaac. Y al final la adoración de Abraham sirvió para glorificar a Dios. La fe de Abraham y el acto de culto abnegado, sincero, desinteresado, deleitaron el corazón de Dios y trajo una declaración de agradecimiento de parte de Dios. Y cuando nos dedicamos a la adoración desinteresada, traemos gloria a Él. Mire lo que dice el Salmo 50:23. Cita a Dios diciendo: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, es decir, su conducta, le mostraré la salvación de Dios. La verdadera adoración bíblica da lugar
o da a Dios el lugar de preeminencia absoluta en nuestras vidas. Solo Él es glorificado en la adoración genuina. Así es como la adoración nuestra sirve al Señor. La adoración trae recompensa, además, trae satisfacción a Dios. El verso 16 y 18. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios nunca será deudor de nadie, menos de los hombres. Y después de esta absoluta demostración de fe en Dios de Abraham, Dios le devolvió a su Isaac de nuevo. Abraham ascendió a la montaña con el corazón sangrante, cargado, encogido. Pero él iba a honrar a Dios, aunque tal honor le iba a costar la vida de su hijo. Obedeció a Dios. Y en cambio Dios recompensó a Abraham. Podría haber subido a la montaña sagrada derrotado, pero él bajó recompensado, regocijado, agradecido, bendecido. Podría haber subido a la montaña cuestionando, razonando la petición de Dios en su mente y en su corazón, cuestionando los caminos de Dios, pero él volvió al bajar entendiendo a Dios mejor que nunca lo había entendido antes. Podría haber escalado la montaña dispuesto a renunciar a Isaac en el altar del sacrificio, pero volvió bajado, o cuando bajó, más agradecido que nunca por la vida de su hijo Isaac. Cuando Abraham colocó a su Isaac en el altar de Dios, Dios le devolvió a Isaac, que era lo más precioso que había sido antes, y lo vio aún más precioso que antes. Una de las mayores bendiciones de la verdadera adoración bíblica es que trae las múltiples bendiciones de Dios a los creyentes. Sí, Dios honrará a aquellos que le honran a través de la oración. Cuando estamos dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que nos importa en el altar de su gracia, de su gloria, Él responderá y nos bendecirá y nos usará en formas mayores de lo que podemos imaginar. La mayor clave para tener el poder y la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas, ¿sabe usted cuál es? La adoración. Es la adoración. Si pudiéramos aprender a tomar todo lo que somos, cederlo, ofrecerlo absolutamente todo a Él, entonces seguramente íbamos a disfrutar mayores bendiciones de las que jamás hemos soñado. Él nos honrará con nuestras bendiciones. Y la respuesta al culto que nosotros le demos a la adoración a Él, tal cual es revelada en la palabra de Dios, Dios responde y hace por nosotros lo que hizo por Abraham. Él nos da a su hijo en mayor medida. Es decir, nos da un mayor aprecio por su hijo Jesucristo, más amor por la persona de Él, por los dones que Él nos da. Cuando adoramos a Cristo a la luz de la cruz se hace más valiosa. Su resurrección se vuelve más valiosa. Cuando lo adoramos por la gracia, el amor, la salvación, la vida eterna, el cielo, el Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia y todo lo que Él nos ha dado en Cristo, estas cosas se vuelven infinitamente valiosas para nosotros. Cuando damos adoración genuina, pura a Dios por lo que es Él, por lo que ha hecho por nosotros, Él responde dándonos nuestras cosas de nuevo en mayor grado que antes. ¿Se acuerda usted cuánto le devolvió Dios a Job? Exponencialmente. No es que no tengamos esas cosas o que no las queremos, pero sencillamente se vuelven más reales. La adoración de Abraham honró al Señor porque puso todo lo que tenía, todo lo que era
y en sumisión y en obediencia humilde a lo que Dios le dijo, le ordenó, humildemente adoró a Dios en respuesta a su amor. Pregunta: ¿ha usted examinado su adoración recientemente? ¿O su adoración es la que describo? Hay una fuente en mí y está mirando al vecino, o está escuchando al de atrás. Es que feo canta. ¿Por qué no se calla? ¿Su adoración está sumisa a su voluntad? ¿Está practicando abnegación y separación del mundo y de los pensamientos del mundo? ¿O solamente se la vive pensando qué es lo que más quiere pedirle a Dios que le dé y hasta le exige? Es más, unos le cuentan 3. A las 3 te vas a soltar como si fuera la lámpara de Aladín. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué vergüenza! Su adoración sirve y glorifica al Señor. Su adoración le proporciona satisfacción a Dios mientras se hace más valioso para usted. ¿Cree usted que pudiera mejorar su adoración? Pero tal vez usted me diga: pastor, si usted supiera por las que estoy pasando, le bajaría un poquito. Es que usted no sabe lo que hay en mi corazón, lo que estoy pasando. Seguramente no sería capaz de adorar y de alabar a Dios como usted lo ha expresado. ¿En serio? Déjeme decirle algo. Si usted decide adorar a Dios independientemente de sus circunstancias, usted aprenderá cosas hermosas, cosas extraordinarias. Su vida será transformada completamente. Se cuenta de un hombre llamado Samuel School, que trasladó a su esposa y a sus hijos, 3 pequeños, a una casa por ahí en el desierto de Arizona. Estaba muy lejos, en medio de la nada y en medio de nadie. A él le encantó cuando se establecieron en este lugar, en su nueva vida, en su nueva casa, en medio del desierto. De repente, en el desierto de Arizona son muy dadas las tormentas de viento, las tormentas de arena. Pero no solamente esta tormenta venía con arena. Era una tormenta tremenda que trajo fuertes vientos, bolas enormes de granizo y lluvia que azotó con furia su casa, su hogar, que él amaba tanto. Al amanecer temía lo que iba a ver, lo que iba a encontrar. Abrió la puerta lentamente y al inspeccionar vio que todo era un desastre. El granizo había destrozado totalmente su jardín. No quedó nada con vida. Su camioneta quedó totalmente abollada a causa de la fuerte granizada. La casa quedó solamente con la mitad del techo, de tal manera que necesitaba serias reparaciones. Para colmo del mal o de males, el gallinero había volado, dejando pollos muertos esparcidos por todos lados en el patio trasero. Todo era destrucción y desastre. Y mientras estaba allí aturdido pensando: Señor, ¿por qué me haces esto? Y estaba empezando a preguntarse por dónde empezaría a reconstruir, de pronto notó que algo se movía entre los escombros. Y de una pila de madera que había por ahí salió un gallo. Ahí estaba el gallo, completamente sin pluma. Todas sus plumas habían sido arrancadas del cuerpo por la terrible tormenta. Sin embargo, ese gallo desnudo batió sus alas huesudas y cuando llegó a la parte más alta del amontonadero de escombros, cantó como nunca había cantado. Este gallo desnudo. El campesino miró al gallo y dijo: si este puede hacerlo, seguramente yo también puedo. Y usted también puede. No importa cuál sea su circunstancia, adore a Dios.
en medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de sus circunstancias, en medio de su enfermedad. Y su corazón se enriquecerá con la presencia de Dios, que lo llevará hasta su mismo trono y le dará la fuerza, la gracia necesaria para continuar. Esta es la verdadera adoración bíblica. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo es que debemos adorarte, cómo es que debemos venir ante ti, olvidándonos totalmente de nosotros mismos para rendirte gloria, honra, homenaje solo a ti, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro santificador y nuestro Rey que viene otra vez. Que tu Espíritu Santo nos enseñe como tu palabra lo ha dicho, que nos aclare, que nos ilustre, pero sobre todo que nos dé un corazón dispuesto y una actitud de verdadero adorador, como tu siervo Abraham. Gracias por tu palabra, porque es como un espejo en donde podemos vernos y saber lo que necesita nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos a evaluar constantemente nuestra adoración, porque todo lo que queremos hacer es honrarte, es bendecir tu nombre, es exaltar tu nombre por sobre todas las cosas de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén.